Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy me convoca el día de Yom Kippur, que comienza este día 13 de octubre del 2024 por la noche, la caída del sol. Aquí en donde yo estoy, en España, ya comenzó a las 6:57. Empezó este día de Yom Kippur y era comentarles las cosas que debemos hacer para este día, qué es importante, qué no es importante, qué se debe hacer, qué no, qué dice la escritura que debemos hacer. Pues básicamente es lo siguiente: nos pide que podemos encender una luz en el altar, pero se refiere al altar del templo. Por tanto, como nosotros somos el templo, la luz que se enciende es en nuestros corazones, es en la meditación. Es un día de ayuno total, que se hace como un mandamiento dentro de la Torah, es una mitzvah. Por tanto, debemos cumplir esa exigencia de parte de nuestro Padre, por amor, por supuesto, no pensando que esto nos va a salvar de nada, simplemente es por obediencia, por amor a nuestro Padre Eterno, y cumplimos en el sentido de podemos, si queremos, prender o no una vela, pero lo importante es que la escritura se encienda en nuestro corazón, que el Espíritu Santo encienda la luz de nuestro interior. Otra cosa importante es el ayuno. Podemos hacerlo, están todos invitados a hacer ese ayuno, y también podemos hacer una vigilia. Generalmente se hace una vigilia de toda la noche leyendo y estudiando los salmos hasta el otro día, y se sigue hasta la caída del sol del día 14. Esto porque es así, porque contristamos nuestros corazones ayunando, porque leemos la escritura durante toda la noche, estudiando toda la noche la escritura. ¿Por qué? Pues básicamente es para poder tener lo mayor conscientemente posible la presencia divina en nuestro interior. En Yeshua ya hemos sido perdonados, y esta es una fiesta profética, porque estamos a la expectativa, a la espera de esas profecías cumplidas y de esas manifestaciones de Yeshua que Él nos dice en la Escritura de cómo será su segunda venida. Por tanto, hemos escuchado el llamado en la fiesta de las trompetas, hemos pasado estos 10 días de terror en arrepentimiento en Teshuvá, porque siempre debemos estar constantemente en arrepentimiento y en volver al Padre. Siempre debemos limpiar nuestras vestiduras de cualquier mancha con la Escritura, pero más allá de eso, con la paz y el gozo y la alegría de ya sabernos perdonados en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Cristo. Entonces, Levítico es el que nos habla de esta fiesta, es uno de los libros de Moisés que nos habla de esta fiesta, y es a partir del versículo 5, cuando dice: de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos de cabrío para expiación, este es el día del perdón, un carnero para holocausto, y harás llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol de la época de Moisés, que era su hermano Aarón, debía hacer un sacrificio de un becerro. ¿Por qué un becerro? Porque con un becerro de oro fue que pecó todo el pueblo, y él hizo ese altar, él participó en ese pecado del becerro de oro. Por tanto, el Padre, para expiar a ese hombre, le hace hacer un sacrificio animal. Sabemos que todos los sacrificios fueron abolidos a través del sacrificio perfecto en la cruz de Yeshua. Entonces, esto es una sombra de lo que sería
Yeshua como sumo sacerdote, que él no necesitaría ya de ningún tipo de becerro, ni de carnero, ni de ningún tipo de animal para dar el perdón, sino que este perdón que recibimos de Yeshua es un bautizo en el Espíritu. Entonces dice, él expía a Aarón por sí mismo y por su casa. Y después toma estos 2 machos de cabrío y los presenta delante de Yahweh, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Yahweh y la otra suerte por Azazel, y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y ofrecerálo en expiación. Entonces este macho cabrío que fue ofrecido en expiación es una sombra del Mesías que fue sacrificado allí mismo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él por enviarlo a Azazel al desierto. Entonces esto es profético del día del juicio final, cuando sabemos que el Hasatán, Azazel, quedará en el desierto. Y dice, y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación para sí y para su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego, el altar delante de Yahweh, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterálo en el velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá la cubierta, la del propiciatorio, que está sobre el testimonio, y no morirá Aarón. Claro, porque nadie era suficientemente santo como para estar en la presencia divina. ¿Cómo logramos tener esa presencia divina, esa Shekinah en nosotros mismos? Pues solamente a través del sacrificio del Mesías. Es el único que a través de sus vestiduras nos viste y nos hace, es ese incienso que hace que no muramos en el momento de tener la presencia divina de el Padre en nuestros corazones. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. El 7 sabemos que es un número de completitud, y esas 7 veces que él esparcía la sangre del becerro era en el lado oriental. Sabemos que el lado occidental no tenía sangre, ¿no? Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, o sea, que era de Yahweh, y meterá la sangre de él al velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro. Por lo mismo, Yeshua, que murió, derramó su sangre. Esa sangre pasó, por supuesto, al propiciatorio. Esa sangre también fue por su sacrificio que se rasgó el velo del templo, y por eso es que entraba esa sangre del velo adentro, como hace la misma manera de hacer del sumo sacerdote en la época de Moisés. Era una sombra de lo que había de hacer Yeshua con su sacrificio. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera que hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces el tabernáculo del testimonio, ese tabernáculo que tenía las tablas de piedra, pasó a ser Yeshua, y esas tablas que eran en un principio de piedra pasaron a ser el corazón de Yeshua. En su corazón se inscribieron los mandamientos, en su sangre se impregnó la palabra del Padre, y a través de esa sangre, de eso que cayó a tierra por completo, fue desangrado en la cruz.
pues a través de esa sangre es como nosotros, que somos polvo, fuimos transformados en hijos de esa promesa cumplida en Yeshua. La promesa de la salvación y por tanto de la vida eterna. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario. Y aquí nos está diciendo que a través de esa sangre y a través de ese acto del sumo sacerdote de entrar al santo de los santos, más allá del velo, al propiciatorio, es justamente como se hace la reconciliación con el Padre, porque todas las almas pasaron a estar en divorcio, pasaron a estar en separación, y eso es volver al Padre, eso es arrepentimiento, es reconocernos que estamos en separación, en divorcio con nuestro Creador, hasta que Él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá del altar que está delante de Yahweh y lo expiará y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará, lo santificará en las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces aquí está 7 veces 1, 7 veces 2, 2 veces 7. Dice, y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo, el testimonio y el altar, hará llegar al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el que está vivo, o sea, el que es para el demonio, el que es ese macho cabrío, ese ser que representa al Satán. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Esto es al final de los tiempos, o sea, después de los 2 últimos 7 pasa a ser esto, ¿no? Mañana entonces continuamos con el estudio y también del Nuevo Testamento con Hebreos. Los espero mañana en el directo. Shalom a todos.